necesito. Tenemos yo creo que honroso vicio de comenzar puntuales y, por supuesto, lo vamos a respetar en esta última sesión. Básicamente consistirá en lo siguiente: yo haré una pequeña introducción y un pequeño resumen de las 3 sesiones que hemos tenido. Después Jorge nos deleitará, nos hará pensar, nos hará lo que él tenga bien hacernos con su conferencia, y después abriremos un turno de preguntas para dar la posibilidad a un debate. Me apropio, pues, de la palabra con tu permiso, Jorge. Hoy llegan a su fin 3 sesiones de un ciclo que se había planteado, se ha diseñado en torno al concepto de la transmisión. La primera sesión estuvo dedicada al poder, porque no es ninguna tontería la cuestión de la transmisión del poder. Nos pareció adecuado invitar a alguien dispuesto a no lanzar el poder de su país por la ventana: Bill Kristol, el portavoz sin duda más conspicuo del neoconservadurismo americano. Nos vino a decir, a mi entender, principalmente 2 cosas. La primera, que si lanzas tu poder por la ventana, te arriesgas a que lo coja cualquiera. La segunda, que los que tienen buenas intenciones y los que tienen el poder no coinciden necesariamente a la hora de ver las cosas. Pero sus palabras trazaban en segundo plano el esbozo de una Europa cuya ambición parece limitarse a ser algo así como una reunión atomizada de detentadores de poder de compra. Tras Kristol, que es un norteamericano sin complejo, dispuestos además a seguir siéndolo, vino Rémy Brague, que habló de filosofía y Europa. Y al tratar de ambas cosas, acabamos hablando, sorpresivamente, de la vida. Por primera vez, nos dijo Brague, disponemos de la posibilidad de decidir si la humanidad tendrá o no futuro. Pero para poder decidir con conocimiento de causa, necesitamos aclararnos sobre una cuestión fundamental. ¿Es la vida incondicionalmente buena? La cuestión filosófica fundamental, nos dijo, es la de si la vida es un bien. Brague nos mostró una obviedad inquietante, que la transmisión cultural depende de la transmisión biológica y que ambas cosas tienen mucho que ver de nuestra relación con el bien. En este contexto recuperó una vieja imagen platónica que Platón presenta en el Timeo, la imagen que presenta al hombre como un árbol con las raíces apuntando al cielo. O somos metafísicos, dijo él, o no somos nada. Nuestro Antonio Pérez hablaba del hombre precisamente como de un árbol inverso y se llevó esta imagen Brague a París. Kristol y Brague coinciden en que la transmisión solo tiene sentido si la soporta una ambición y una voluntad de ser. Llegamos así a la tercera conferencia y aquí conviene pensar en los relevos. Un ciclo como este dedicado a la transmisión no se puede limitar a decir cosas, debe también mostrar lo que cree poder defender. Podemos aquí ponernos graves y recordar los versos del inmortal Lucrecio, y como los corredores se pasan la antorcha de la vida. El poeta filósofo se está refiriendo tanto a la generación de nuevos hombres como a la transmisión de la ambición por la excelencia. No nos anima a acumular erudición sobre el pasado, sino a heredar la llama de nuestra herencia. Pero para hacernos dignos de esa herencia hemos de estar dispuestos, y esta es la tesis que ha recorrido estas 3 conferencias, hemos de estar dispuestos a subirnos a los hombros de los gigantes. La función de los gigantes, sin embargo, no es llevar enanos sobre sus hombros. Los gigantes no nos necesitan para nada. Somos nosotros quienes los necesitamos a ellos si queremos ver más allá de nuestras narices. Diego de Estella lo expresó así:
Unos pigmeos subidos a los hombros de unos gigantes verán más lejos que los mismos gigantes. Los gigantes, pues, solo son necesarios para los enanos con ambición de intimidad con la grandeza. Todo esto puede sonar un poco estentóreo en un tiempo que, como el nuestro, anima a los enanos a hincharse para hacerles creer que no necesitan de gigantes. Pero precisamente por ello los gigantes se han vuelto de lectura difícil. Ahora bien, si los gigantes se han vuelto de lectura difícil, la culpa no es de ellos. Quizás la última utopía que está perdiendo Europa sea la de la edad adulta. Decía Maurice Barrès, ya saben ustedes, aquel carcamal francés que defendía la excentricidad de que nuestro primer deber es defender nuestro yo contra los bárbaros, que el nacionalismo es una invitación al viaje en la memoria de una nación, una invitación a escuchar lo que los muertos tienen que decirnos. Quevedo lo decía con más claridad, cuando defendía la necesidad de escuchar a los muertos con los ojos. Los problemas del presente son evidentemente problemas del presente y por lo tanto son nuevos, pero nunca son tan nuevos que sean exclusivamente problemas del presente. Son problemas de unos pueblos inmersos en una corriente histórica. Por eso cada país vive las crisis de manera específica, como momentos más o menos dramáticos de su propia historia. Las respuestas que necesita un pueblo para encarar sus problemas no las puede encontrar en tradiciones ajenas y es difícil que las halle en innovaciones nacidas de la nada. Todo parece indicar, de hecho, que las sociedades que mejor superan las crisis son aquellas que en los procesos de cambio son capaces de preservar la transmisión sin rupturas traumáticas y, por lo tanto, sin renunciar ni a su memoria ni a los recursos heredados. Estas sociedades siempre tienen ya movilizada una respuesta, al menos una respuesta en la forma de un depósito de confianza en sus propias capacidades. Y así llegamos a Jorge Bustos. Jorge nació en Madrid en 1982 y me imagino que su primera afición, como la de cualquier otro, fue la de seguir vivo, lo cual no deja de tener su importancia filosófica, como nos demostró Remy Brague. Pero más importante es que en su caso, y esto es lo que no resulta tan habitual, esa afición se mantiene intacta. Seguir vivo se ha de ser muy ambicioso para querer seguir vivo a medida que vas cumpliendo los años y no necesariamente de ser una persona, ser un pasajero, ¿no?, de la vida. Musil decía que la sabiduría consiste en querer la vida con todas sus complejidades. Comenzó estudiando filología clásica, continuó cursando teoría de la literatura y literatura comparada y anda dedicado profesionalmente al periodismo. Si está aquí es por poseer la extrañísima virtud de la ambición y sobre todo por merecerla. Si hemos de poner la llama de la antorcha del presente en manos de alguien, lo primero que tenemos que garantizar es que ese alguien esté dispuesto a llevarla y lo segundo, que esté dispuesto a llevarla sacando pecho. Él dice que en el periodismo ha hecho de todo. No es eso lo relevante es que lo hace bien. Sé que tiene casi en imprenta un libro en la editorial Ariel y sé que su editor está entusiasmado con su trabajo. Sé también que lo siguen casi 10.000 fieles en Twitter, pero como él mismo me ha confesado, no pierde la esperanza en el poder de la seducción de productos tan viejos como la Ilíada, el Evangelio o el Quijote. Y guiado por su dilecto Steiner, me aseguro también que defenderá siempre el canon occidental contra la liquidez posmoderna, porque, aunque digan que no, continúa, aún hay personas rebeldes que son capaces de silenciar el WhatsApp y leer un libro. No sé si Jorge sabe que Christol y Steiner tienen algo en común. Ambos fueron alumnos de Leo Strauss. Si añadimos que Remy Brague es uno de los principales introductores del pensamiento de Strauss en Europa, acabamos resaltando lo que Strauss llama la educación liberal. La educación liberal, es decir, la educación del hombre libre, es la que capacita para subirse a hombros de los gigantes, habilitándonos para escuchar la gran conversación, la conversación intemporal que los gigantes mantienen entre sí a lo largo del tiempo.
La tradición occidental es inseparable de esa gran conversación que se inició en la aurora de la historia y que continúa en el presente. De hecho, en la tradición occidental no hay en la práctica ningún libro sagrado, en el sentido de que no hay ningún libro que no pueda ser cuestionado y que no haya sido cuestionado de arriba abajo. Lo que es incuestionable en la tradición occidental es precisamente la supervivencia del diálogo, el mantenimiento del diálogo. Y es a este reto al que quería ayudar a reflexionar este ciclo que concluye hoy con la voz, sin duda interesantísima, de Jorge. Tienes la palabra. Ya no os podéis escapar, ¿eh? He dado orden a seguridad de que bloquee las puertas para que... Así que me temo que vais a tener que escucharme. Esta charla lleva por título Las raíces culturales del futuro, : el hígado de Prometeo. Por esta razón, y quizá también debido a mi engañosa apariencia juvenil, cualquiera de ustedes podría pensar que vengo a hablar del futuro, incluso que represento el futuro de algún modo. Pero no se dejen embaucar por mi aspecto. En realidad soy un hombre muy anciano, un occidental enrolado voluntariamente en su propia tradición y un anacrónico partidario del canon contra la liquidez posmoderna. De esta herencia no elegida y al mismo tiempo deseada pretendo ocuparme aquí antes que meterme a profeta, y no solo porque carezca de dotes adivinatorias, no quisiera que ningún tarotista de madrugada me acusara de intrusismo, sino porque todos intuimos, sin necesidad de leer los 4 cuartetos de Eliot, que el tiempo futuro está contenido en el tiempo pasado. Quizá les suene el nombre de Hans Frank. Fue el gobernador de Polonia durante los peores años del terror nazi, si es que hubo unos años peores que otros. Supervisó personalmente el funcionamiento de Dachau, aplastó el levantamiento del gueto de Varsovia, condujo personalmente a decenas de miles de judíos polacos a la cámara de gas. A los más melindrosos de su gabinete les recomendaba que no se dejaran tentar por la compasión. ¿Era Hans Frank un monstruo? Desde luego no lo parecía. Había recibido una educación exquisita, poseía una sensibilidad musical a la altura del mejor crítico de Alemania. Cultivó la amistad de su admirado Richard Strauss, a quien echó una mano cuando el compositor cometió el error de dejar que su hijo se casara con una judía. En agradecimiento a su protección, Strauss le escribió una delicada pieza. Hans Frank combinaba con naturalidad la gestión de los campos de exterminio con el arrobamiento ante el área más exigente o el lienzo más sublime. Los americanos le encontraron en su casa de Baviera, reordenando su Rembrandt y emborrachándose con champán. Trató de suicidarse, pero no se tajó la garganta con el tino preciso, porque al fin y al cabo se trataba de un esteta. Y acabó condenado a la horca a los juicios de Nuremberg, proceso que halló en los diarios de este Frank, antagónicos a los de otra Frank, un testimonio tan estremecedor como bien escrito. La cuestión que estoy planteando, como habrán adivinado, no es nada original, pero es la cuestión que explica el nacimiento, el desarrollo y el futuro probable de la posmodernidad. Es la cuestión que atormentó a los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, los mismos que asistieron a la eclosión de los monstruos producidos por el sueño de la razón y concluyeron que el proyecto ilustrado no solo había fracasado con estrépito, sino que no podía hacer otra cosa que fracasar. El fruto llevaba dentro el gusano. No se trata tanto de preguntarse si es posible la cultura después de Auschwitz, sino de inquirir por la misma utilidad de la cultura. Si la cultura no sirve para mejorar la sociedad, y no cabe duda de que Hans Frank era un hombre realmente culto, si las bibliotecas y los museos, los teatros y los centros de investigación pueden levantarse a un par de kilómetros de un campo de exterminio y funcionar en paralelo, entonces no merece la pena seguir creyendo en el poder emancipador de la cultura. Más bien al contrario. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la propia noción de cultura eurocéntrica, su sentido patrimonial de lo civilizado, se volverá sospechoso. Ante las ruinas de Europa, el hombre contemporáneo decide que no quiere saber nada de la arrogancia intelectual que llevó a aquel desastre. Le han engañado. Le dijeron que la crueldad humana era el producto de la ignorancia y que la injusticia social se repararía cuando las élites entregasen al pueblo el fuego prometeico de la educación. Y, sin embargo, fueron en buena medida las élites alemanas las que administraron la solución final. En adelante, el proyecto humanista, que no concebía una separación entre moral y política, entre formación y conducta, quedaría profundamente desacreditado. Escribe Steiner: ahora nos vemos obligados a volver a un pesimismo pascaliano, a un modelo de historia cuya lógica deriva de un postulado de pecado original. Para Steiner, el Holocausto marca una segunda caída del hombre y abre un tiempo de noche espiritual, de pesimismo irónico,
de descreimiento hedonista en el que estamos inmersos. Otro premio Príncipe de Asturias, Todorov, recurre igualmente a una metáfora teológica para contar la historia de la culturización del hombre y sus fatales contrapartidas. Nos propone la idea de un pacto fáustico entre el hombre moderno y el demonio. En los albores del Renacimiento, el diablo le ofreció al hombre las riendas de su libre albedrío, al tiempo que le escondía el precio del alquiler de esa nueva libertad para que la gozase sin miramientos. De ese modo, cuando Mefistófeles regresara a saldar las cuentas, el hombre moderno ya no sabría prescindir del don de la autonomía personal y pagaría fatalmente su coste. Y el hombre accedió, claro. Al principio se empoderó, esta palabra tan de moda, ¿no? Empoderar. Luego volveremos sobre eso. Se empoderó de su voluntad poco a poco, discutiéndole, por ejemplo, a la Iglesia el relato ortodoxo de la cosmogonía. Y sin embargo se mueve, replicó Galileo. Más tarde se atrevió a discutirle su poder al rey. Por último hizo la revolución. Se embriagó de sangre prójima, se colocó a sí mismo en el vértice de todo poder y a su razón en el trono excluyente de todo saber. En el curso de este proceso de emancipación, de este divorcio progresivo con el estado de naturaleza rumbo al estado de sociedad, por emplear la terminología de Rousseau, el demonio le fue enviando al hombre heraldos de negro, visionarios, que le advertían de que la factura iba aumentando. Uno de ellos fue William Blake, que arremetió contra Isaac Newton por haber destrozado la magia del arco iris con su burda explicación electromagnética. Pero el hombre moderno no escuchó a los poetas malditos, ni a los filósofos irracionalistas, los reputó como locos. Y la modernidad siguió su orgullosa carrera, detonando revoluciones industriales y tratando de aplicar a la colmena humana la geometría que reclamó Platón. Pero un día llegó la factura del diablo, y la factura se presentó desglosada en 3 conceptos. El primero, la muerte de Dios; el segundo, la muerte del prójimo; y por último, la muerte del yo. En este último estadio es el que atravesamos en la actualidad, y no será porque no nos lo advirtieran. Otro de esos visionarios geniales enviado por el diablo fue, evidentemente, Friedrich Nietzsche. Su Zaratustra no solo anticipó el encaste trágico del superhombre del siglo XX, sino también la vulgaridad alternativa del superhombre del siglo XXI, que es lo que somos nosotros. Ese último hombre que no da su vida por nada que no sea otro aparato de gimnasia en casa o una nueva funda para la funda que protege la funda del móvil. ¿Cómo explicamos semejante degeneración? Cabe seguir el árbol genealógico de Todorov. Para él son 4 las familias ideológicas que pretenden monopolizar el relato de lo sucedido, y lo que es peor, su tratamiento. Estas familias no son estancas y admiten recíprocas influencias en sus portavoces, pero es posible individualizar a grandes rasgos el espíritu particular de cada una. Las 4, sin perjuicio de antecedentes puntuales en la antigüedad grecolatina e incluso entre los heterodoxos medievales, empiezan a conformarse en el Renacimiento, y las 4 siguen dirimiendo hoy el inacabable litigio de la modernidad y sus epígonos. La primera familia piensa que el diablo tiene razón, que el hombre debe pagar un precio por lo que ha hecho, que todas las desgracias se las ha buscado él solito, por desafiar a Dios, por anteponer lo querido a lo recibido, por cortar los lazos de la comunidad ancestral en pos de su aventura autónoma. Estos son los conservadores. A su juicio, la libertad resbala con demasiada facilidad hacia el libertinaje, lo que les ha persuadido de que ser libres es menos valioso que ser estables. Trae más cuenta renunciar a la libertad por abrazar credo, familia, costumbre. Para paliar el daño, ellos querrían que la sociedad retornase a los viejos estilos de vida, pero como no son tontos ni mucho menos utópicos, se contentan con salvaguardar en lo posible los antiguos valores en el seno de las aconfesionales democracias modernas. Para Todorov, el principal pensador de esta corriente era Luis de Bonald, enemigo declarado de la Revolución Francesa. En Inglaterra tenemos a Edmund Burke, en España ese gigante infravalorado que fue Menéndez Pelayo. En Colombia, en el siglo XX, hemos tenido a Nicolás Gómez Dávila. El Papa Benedicto XVI ha sido uno de los últimos grandes intelectuales conservadores. Añadamos que esta familia es la más peleada con la posmodernidad, pero también que por su propia naturaleza es la que mejor resiste los cambios y las fluctuaciones que azotan el arca de nuestra sociedad líquida. La segunda familia es la más peligrosa y es la de los cientifistas. Cuando oyen al diablo poner precio a la libertad, contestan que no piensan pagar nada, porque la libertad humana nunca ha existido y, por tanto, nada vale. La vida de cada individuo es el resultado de una secuencia determinada de causas biológicas o sociales, y la historia de un pueblo es la suma de las vidas de sus individuos. Basta con conocer las causas para determinar su efecto en la dirección deseada. Lo que el hombre toma por libertad personal no es más que el espejismo que fabrica la ignorancia. Lo que hay que hacer, aseguran, con sonrisa triunfal, es describir las leyes biológicas, físicas, históricas y económicas que rigen el destino de hombres y pueblos para así dirigir sus pasos hacia un perfeccionamiento universal garantizado. El devenir humano es pura necesidad y no hay nada que pagar.
sino solo seguir investigando y orientando a las personas según criterios científicos contrastados, dicen, en pruebas de laboratorio. El universo es enteramente cognoscible y todos los hombres responden a los mismos estímulos. No hay sentido más acá de la historia. Así que, inmóvil y enfrentado a un espejo, el cientifista es un nihilista frenético. Y ya se sabe que todas las desgracias acontecen al hombre por no saber estarse quieto en su habitación. Habrán reconocido en esta simpática familia a todos los grandes intelectuales hegelianos y directamente marxistas que en el mundo han sido y siguen siendo, pero también a los enciclopedistas como Diderot, a los positivistas como Comte, a los darwinistas menos matizados, a los partidarios de la eugenesia o a la cofradía del Santo Genoma y la Inmaculada Endorfina, a los adeptos más fanáticos del psicoanálisis, incluso a los socialdemócratas sin lecturas. La nómina rica en Occidente, porque al filósofo occidental le cuesta sustraerse a su propia arrogancia, cuando cree ver encerrado la realidad en un reluciente engranaje de causas y efectos. Es lo que Steiner llama el fetichismo de la verdad abstracta, y ejerce sobre la mente humana una seducción tan poderosa que difícilmente dejaremos de ver cómo surgen cada día nuevos convencidos de la solución científica a la desdicha humana. La tercera familia engloba a no pocas cumbres de las artes y las letras, aunque también del pensamiento económico, y es la de los individualistas. Estos piensan que el ser humano es una entidad autosuficiente, negando así su naturaleza social tanto como su orientación al bien común. El hombre solo se mueve por interés, y la vida en sociedad no es más que un conjunto de normas hipócritas donde el vicio rinde mentiroso tributo a la virtud. El principio supremo, por tanto, es la búsqueda del propio placer, de tal modo que si servimos ocasionalmente a los demás, en el fondo lo hacemos por el íntimo bienestar que también depara la filantropía. Militan en este bando los hedonistas, del sensato Epicuro al cruel Sade, como también tantos utilitaristas británicos desde Bentham y Stuart Mill, sin olvidarnos de moralistas franceses radicales como Chamfort y Pascal. El final del siglo XIX alumbró una procelosa corriente de esteticismo, los llamados dandies, que desde Oscar Wilde a Baudelaire también merecen ser adscritos al individualismo por su primoroso cultivo del yo, sin esperar nada de la vulgaridad del mundo. Josep Pla, a mi juicio, sería el máximo exponente de esta familia en la literatura española del siglo XX. Su ventaja sobre la milicia colectivista es que, como los conservadores, sí reservan a la naturaleza la preponderancia sobre la historia. Es decir, hay una naturaleza humana y cuando es ninguneada por señores en bata blanca, se venga. La última familia, dejándome lo mejor para el final, es la gran casa del humanismo, a cuyos protagonistas debemos el esplendor más intenso y duradero de la herencia occidental, y cuyo legado es el que quiero reivindicar, frente a la filosofía de la sospecha y la cuquería de los posthumanistas. Los humanistas niegan que se haya firmado nunca tal pacto con el diablo. Dicho por fuera de la metáfora, niegan que la adquisición del derecho a gobernarse uno mismo implique necesariamente la disolución de la moral, de la sociedad o del yo. Sus adversarios les acusan y les acusarán durante siglos de pretender nadar y guardar la ropa. Los conservadores censurarán sus coqueteos con el vicio y su benevolencia con el degenerado. Los cientifistas les demandarán mayor compromiso con el mejoramiento social, aunque cueste sangre. Los individualistas directamente les tacharán de ingenuos. Pero el humanista es un resistente irreductible y reaparece solo o en discreta compañía allí donde se ha conservado una selecta biblioteca. El genuino talante del humanista consta de tres ejes: la autonomía del yo, la finalidad del tú, la universalidad de ellos. Solo la reunión de los tres elementos retrata al verdadero humanista, aquel que sabe que yo debo ser la fuente de mi acción, que tú debes ser su objetivo y que ellos pertenecen a la misma condición que yo. De esta fórmula trinitaria emanan una antropología, una moral y una política. El primer humanista completo fue Michel de Montaigne, y andando los siglos su programa sería recogido en la estructura trimembre del lema revolucionario: igualdad, libertad, fraternidad. Luego discutiremos si estas tres bonitas palabras fueron o no fueron beneficiosas para la historia de Europa. El hecho de que en este programa se vuelvan a sí mismos reconocibles viejos valores de la polis griega y del derecho romano, así como el sentido profundo de solidaridad heredado del judio-cristianismo, no es ajeno al secreto de su hegemónica fuerza civilizadora. El cristianismo obró una formidable síntesis entre la creatividad grecolatina y el concepto judío de redención personal, entre rito público y moral privada. Sería estúpido negar el hilo fundacional programático que vincula a San Agustín, pasando por Tomás Moro, con Robert Schuman, padre de la Unión Europea, en proceso de beatificación. Habrá sido el último burócrata de la UE admitido en el cielo, si me permiten la broma.
Pero el hecho de que la democracia liberal cuaje mejor que en ninguna otra forma de Estado el programa humanista avala igualmente su superioridad. Y, sin embargo, democracias medianamente asentadas como la nuestra, vamos a dejarlo ahí, no se encuentran en absoluto a salvo de tensiones centrífugas y erosivas, procedentes de las otras familias ideológicas de la modernidad que pasean sin necesidad de máscara bajo el tolerante paraguas de la democracia. Pero veo que mi proclama me está quedando un poco naif, sonrojante incluso. La complacencia es la última postura que conviene al humanista. El humanista es ante todo un pesimista ilustrado, alguien que no se engaña respecto de la clase bestial de auténticos apetitos que bullen y seguirán bullendo en el interior del sapiens sapiens. Si lo piensa bien, el humanista se maravilla de que el hombre, habiendo alcanzado al fin el poder de destruir materialmente el planeta, todavía no haya presionado ese botón. Oímos a menudo a nuestro alrededor. Parece mentira que esto suceda en pleno siglo XXI, que se maten los palestinos y los israelíes, que todavía haya hombres que peguen a sus mujeres, que no tengamos garantizadas las pensiones. Cuando oye estos terribles lamentos, el humanista no puede reprimir una sonrisa. Sonríe porque conoce la historia y conoce la atalaya de prosperidad, paz y progreso desde la que el hombre o la mujer primermundista lanza su queja asqueada, ajenos a la inconcebible altura de su confort. El humanista, por supuesto, seguirá luchando por la extensión de los derechos ciudadanos y por supervivencia en los territorios ya sumados a la civilización, pero jamás olvida el coste de lo conseguido, ni admite lecciones de quienes desde familias rivales, con sus fórmulas retrógradas o sanguinarias, hicieron todo lo posible por retrasar la instauración de este improbable reducto de libertad en que tenemos la fortuna inenarrable de vivir los seres humanos occidentales del año 2014. Sucede que el hombre se adapta a todo, y esa es su maravilla. Se adapta a lo inhumano para sobrevivir, pero también a lo sobrehumano con egoísmo insaciable. La posmodernidad, dice Lyotard, es la infancia de la modernidad y no al revés. Como si nos hubiéramos pasado de rosca, somos menos maduros ahora que nuestros antepasados del siglo XIX, quienes asumían con naturalidad la hipótesis de la desgracia natural o el coste de la batalla política. La posmodernidad es una infantilización masiva de Occidente, cuyos inicios data Lipovetsky en la década de los 60, con la eclosión de la cultura de masas y la generalización del hedonismo. En los primeros 60, la factoría Disney encargó un estudio sociológico para cifrar la edad mental de los consumidores americanos. Su conclusión resulta estremecedora, pero a nadie le puede sorprender. Desde luego no a Ortega, ni mucho menos a los programadores de televisión o a los periodistas que titulan con vistas al ranking digital de noticias más pinchadas. La edad mental de las masas, según su comportamiento, resultó equivalente a los 8 años exactos de un individuo humano. ¿Cuál fue la reacción de la Disney? Evidentemente, ahormar sus productos a la demanda del consumidor, pues el cliente siempre tiene la razón. Según Lipovetsky, la posmodernidad solo es una prolongación de dos tendencias motrices de la modernidad, el individualismo y la rebelión contra toda disciplina. En suma, un romanticismo exacerbado, una monumental niñería, si quieren ustedes. Y los niños son tan bonitos como crueles, porque son simples y determinados en su egoísmo. De la toma de la Bastilla nacieron 3 bonitas palabras: libertad, igualdad, fraternidad. Pero sobre todo 2 conceptos tétricos: el igualitarismo y el nacionalismo. Estos eran los nombres de pila, un siglo y medio después ya fueron ampliamente conocidos por los títulos que eligieron para entrar en sociedad: comunismo y fascismo. ¿Y hoy qué tenemos? Nuestro régimen sociopolítico es un cientificismo técnico. El cientificismo utópico correspondería a los regímenes totalitarios y también al nuevo populismo que recorre Europa. Pero la nuestra es una democracia de especialistas que nos ha acostumbrado a creer que todo es posible. El astuto Bernard-Henri Lévy llamó a esto ideología del deseo, la única posible en una sociedad de consumo envuelta en un estado de bienestar. Conocemos bien esa confianza desmedida en el Estado tecnocrático que engendra una hiperplasia jurídica y nos convierte en dependientes menesterosos, la dependencia propia de una sociedad terapéutica. Detrás de cada desgracia más o menos arbitraria exigimos una responsabilidad. Alguien tiene que pagar porque a mí se me ha inundado garaje. ¿Cómo es que no hay subvención para mi clínica de psicoterapia Caballar? No hay derecho. Es la queja del niño contrariado, y abogados y políticos son las niñeras del primer mundo. Ningún Estado puede hacer frente a tantos biberones sin imponer una fiscalidad confiscatoria, y aún así sabemos que la bancarrota es cuestión de tiempo. No se trata tanto de una reforma administrativa o fiscal, como de una reforma espiritual que juzgamos aproximadamente quimérica. Nunca hemos visto que una vez corrupto un pueblo vuelva a la virtud, escribe Rousseau, que no era precisamente un cínico. A la virtud solo se vuelve a palos, generalmente propinados por una invasión bárbara. Una oscura fuerza parece nivelar las culturas decadentes con las bollantes cuando coinciden sobre la faz de una tierra globalizada.
Este darwinismo social antiguamente lo detonaba la guerra. Hoy esa nivelación la ejerce el problema demográfico europeo y su correlato inmigratorio, que será el gran desafío del presente siglo en la frontera mediterránea como en la del este europeo o en la chicana. No es casual que los ginecólogos hayan registrado una ampliación de la edad fértil en las mujeres occidentales, en quienes la llamada de la naturaleza se aplaza ante la prioridad profesional. El estilo de vida single se afianza en el primer mundo, en sociedades donde el ocio alcanza una oferta suficientemente absorbente como para adormecer o incluso suplantar el deseo de formar una familia. Los pronósticos de Rousseau y Nietzsche se van confirmando, y solo queda despejar la incógnita de si los países emergentes de Asia ambicionarán los mejores frutos de nuestra civilización humanista, que incluyen la jornada de 8 horas y las vacaciones remuneradas, o si, por el contrario, serán incapaces de conjugar el principio de placer con el principio de realidad y nos acabarán imponiendo una boga inhumana bajo el tantán de la galera y unas condiciones de trabajo dickensianas. Todo depende de a qué llamemos progreso. ¿Merece esa jactanciosa etiqueta el recorrer un centro comercial en Navidad, por donde se desparrama a gusto eso que Steiner llama el fascismo de la vulgaridad? El humanista a veces quisiera vivir en las ciudades del siglo XXI con los vecinos del siglo XIX. El Stefan Zweig del mundo de ayer opina que el clímax de la civilización occidental se dio entre 1850 y 1914, la llamada Belle Époque. La admirable edad del optimismo técnico, de la audacia ingenieril, del buen gusto en arte, del desarrollo científico sin invasión de la política, donde, por cierto, afluían los mejores oradores. Si tiene razón, puede que estemos de enhorabuena, porque numerosos pensadores empiezan a vaticinar que el siglo XXI se parecerá bastante al XIX. Ahora bien, Todorov le ve dos pegas a este revival, el pack que incluye el nacionalismo y las desigualdades económicas. Así que no hará falta insistir en la justeza del pronóstico a la vista de los acontecimientos en España. Pero más allá de diferencias geohistóricas, el repliegue hacia el localismo, bajo la cúpula incierta de la aldea global, tiene todo el sentido del mundo. El hombre, cuando se siente inseguro o amenazado, regresa a sus raíces, a su pura niñez. Lo malo es que ni las raíces en nuestro tiempo se quedan quietas. El optimista es peligroso, porque cuando la realidad no colma sus anchas expectativas, se vuelve contra la realidad. Así nace la crueldad en los niños. El optimista frecuentemente se ve tentado entonces por el apetito de destrucción. Un partido político henchido de optimismo, por ejemplo, puede declarar inservible un determinado marco legal que no satisface sus aspiraciones, e incluso puede aplicar la piqueta al Estado, con el frenesí de quien cree estar allanando el terreno de las futuras autopistas. Luego ya se verá dónde conducen. Lo primero es dinamitar las que hay. De la conciencia nihilista del hombre nuevo, es decir, del hombre solo, nace la voluntad de vivir dionisiaca, el alborozo de un carpe diem radical. Es la concepción nietzscheana del superhombre, que a tantos entusiastas del siglo XX persuadió de ponerse una capa y saltar por la ventana. Y es que, en el fondo, el superhombre es un superniño. El humanista no ve las cosas con tanto entusiasmo. Fernando Savater tiene un ensayito sobre el pesimismo ilustrado que contiene esta distinción luminosa. El optimista se queja de lo mal que va todo comparado con lo bien que, según él, podría y debería ir. El pesimista se conforma con que no vaya todo lo mal que temía y se aferra con desesperado entusiasmo a los beneficios parciales de cuya probabilidad dudaba. Pero ojo, no hacerse ilusiones sobre la frágil condición del hombre no significa renunciar a cualquier esfuerzo en pro de una mejora social. En este matiz de modulado activismo radica la diferencia entre la vocación del humanista y la famosa teoría de la propina de Josep Pla, y cito: el hombre que consciente o inconscientemente suponga o crea que este es el mejor de los mundos posibles vivirá rabioso y frenético, mientras que quien parta de que esto es un valle de lágrimas corregido por un sistema de propinas vivirá resignado y tranquilo. He aquí la fe del individualista puro, menos dañina para la sociedad que la del optimista científico, pero todavía no humana del todo. A medio camino entre el alegre cientifismo y el humanismo pesimista encontramos la propuesta del travieso Peter Sloterdijk, que levantó ampollas en 1999 con aquella conferencia titulada Normas para el Parque Humano, donde aboga resueltamente por el mejoramiento biotecnológico del hombre en la convicción de que con la mera escuela no vamos a ningún sitio. Podríamos decir que el individualista es un viejo prematuro y el posmoderno un adolescente cronificado. Si Epicuro prescribía el goce para sí, pero desde el control inteligente de sus efectos, el consumidor actual adolece de una patética incapacidad de divertirse por sí mismo. Necesita que le expliquen todo, que le mastiquen toda complejidad, que le jibaricen los dobles sentidos y le robustezcan los prejuicios con la nutritiva papilla del buenismo. En el debate cultural se está imponiendo una manía infantil que podríamos llamar la cultura de la moraleja. Esa derivada de la corrección política que se obstina en absolver o condenar la obra de arte según la problemática social que trata o solo roza, o incluso por la biografía del autor.
De tal novela importa que su protagonista sea pionera del sufragismo femenino, y de una comedia traviesa de Tarantino si tanta frivolidad representa una involución en la lucha por los derechos civiles. Creíamos haber superado el enfoque cegato de la sociocrítica marxiana y la grosería biografista, pero únicamente se ha multiplicado el tipo de moraleja. Se desaconseja la lectura de Lolita porque enaltece la pedofilia, o se expurga una antología de Quevedo por su acreditada misoginia. Eso es no entender nada sobre la plurivocidad y la riqueza del lenguaje estético. Y lo peor de esta peste reduccionista es que ha contagiado no ya a los locutores radiofónicos, sino también a los mismos profesores universitarios. Pronto veríamos convertidos en fenómenos de ventas a Esopo, Iriarte y Samaniego, verdaderos precursores de nuestra era Disney, si no fuera porque, escribiendo como estoy un libro de reflexión sobre fábulas clásicas, he descubierto que sus enseñanzas son demasiado profundas para el cabotaje intelectual del Homo videns. Pero la tarea neohumanista se enfrenta a un rival más formidable que el griterío quejumbroso de la posmodernidad. Se enfrenta a las traiciones que la propia modernidad ha cometido consigo misma. Lyotard ha detallado cómo cada uno de los grandes relatos de emancipación moderna ha quedado invalidado en sus principios. Basta remitirse a algunas décadas del siglo XX y a lo que llevamos de XXI. Todo lo que es real es racional, dijo Hegel. Pues bien, Auschwitz fue real, pero no racional. Todo lo que es proletario es comunista, todo lo que es comunista es proletario, dijo Marx. Pues bien, las revueltas de Berlín del 53, de Budapest en el 56 o la primavera de Praga de 1968 refutan el materialismo histórico, pues exhiben a los trabajadores alzándose contra el partido. Todo lo que es democrático es por el pueblo y para el pueblo, aseguraba el liberalismo parlamentario. Pero mayo del 68, o el más cercano y más o menos igual de INAE 15M, refuta esa doctrina, pues muestra cómo la cotidianidad social discurre por cauces opuestos a la institución parlamentaria representativa. Todo lo que es juego de la oferta y la demanda es propicio para el enriquecimiento general, nos prometía el liberalismo económico. Pero las crisis de 1911, de 1929 y la de 2007, que aún sufrimos, refutan tanta ingenuidad y también su arreglo post-keynesiano. Habrán reparado en que todas estas traiciones se circunscriben al ámbito material y laico de la existencia, puesto que son traiciones netamente modernas. Traiciones nacidas de promesas de emancipación que se formularon contra promesas míticas anteriores, propias de un estado soteriológico premoderno de la cultura occidental. Recordemos, el hombre paulatinamente se rebeló contra la promesa trascendente de la religión, que le exigía la delegación de su voluntad en instancias normativas superiores, heredadas, ajenas, y siguiendo la metáfora de Todorov, pactó con el diablo su olímpica soberanía racional. Sin embargo, el paso del mito al logos tiene más de ilusión arrogante que de realidad antropológica. Es como si el hombre, aun el volteriano más iconoclasta, estuviera incapacitado para arrancarse de su hondo interior las categorías míticas de entendimiento del mundo. Hay una frase de Cúspid que me gusta mucho. Ser posmoderno significa perder todo interés por la inmortalidad. Ahí está la performance como manifestación artística genuinamente posmoderna, cuya esencia rechaza la duración de la obra y celebra lo efímero del acontecimiento. En efecto, se diría que la inmortalidad, como aspiración del espíritu, poco puede seducir a esta sociedad de cultivadores del cuerpo cuyo máximo idealismo cabe en la soñada geometría de los abdominales. Ahora bien, si hay algo que mantiene en nuestros materialistas y tecnificados días un envidiable estado de forma, eso es el pensamiento mágico. Nada es tan resistente como los mitos, del más sofisticado al más banal, como esas mitologías pop cuya proliferación, bajo especie de publicidad, describió Roland Barthes como sustitutos de la razón en la naciente sociedad de consumo. Una vuelta atrás en el paso civilizatorio del mito al logos. Un pensador más actual, el israelí Harari, va más allá y defiende en un reciente y polémico ensayo que la revolución cognitiva traída por el Homo sapiens no se debió a su aptitud para el pensamiento lógico, a su razón, sino precisamente a su facilidad para inventar ficciones y símbolos. Fue la creencia en la divinidad y el deseo de parecerse a ella lo que habría permitido a las tribus prehistóricas asociarse, colaborar, fijarse metas y triunfar en la carrera de las especies por la adaptación al medio. Porque el mito aglutina y convoca, mientras que el raciocinio separa y pone excusas. ¿Es racional el proceso separatista catalán? No. ¿Importa eso a la hora de formar sonrientes cadenas humanas? Tampoco. Es un error recurrente de los racionalistas menospreciar la creencia, y a estas alturas deberían haberlo aprendido. Según Steiner, ha habido tres grandes mesías seculares que pretendieron rellenar el vacío dejado por la religión en el hombre moderno. Los llama mesías porque los tres, pese a su soberbia racionalista, parten conscientemente o no de fundamentos teológicos para desarrollar una nueva doctrina que rescate al hombre del oscurantismo y la sinrazón. El primero fue Karl Marx. Se consideraba a sí mismo otro Prometeo, enviado a los hombres para devolverlos al estado de inocencia previo a la explotación capitalista. El marxismo no explicita cuándo hubo ese Edén sin clases
¿Y por qué brotó la cizaña entre los buenos salvajes humanos? Pero sí localiza claramente al enemigo y lanza su promesa auroral de la sociedad sin clases, en nombre de la cual generaciones enteras de idealistas revolucionarios han sacrificado sus vidas y, lo que es más fastidioso, las de los demás. En lo puramente científico, que es la división en la que pretende jugar el marxismo, el análisis histórico que realiza se ha revelado incorrecto y su programa de felicidad sencillamente no se ha cumplido, por decirlo suavemente. El capitalismo experimenta colapsos cíclicos, es cierto, pero también acredita una creatividad asombrosa para reinventarse. Por el camino deja un buen número de parados, pero al menos no los recluye en gulags. Y sin embargo, aún es el día en que la poderosa sugestión mítica de la esperanza marxiana no se ha apagado y sigue embaucando a nuevos feligreses. El segundo mesías laico fue Sigmund Freud. Trabajó toda su vida para ganarle al psicoanálisis el rango de ciencia, pero acabó fundando, a su pesar, una casta sacerdotal de analistas enfrentados en sectas junguianas, lacanianas o medio pensionistas. Si Marx se consideraba otro Prometeo, Freud se desmayó de pura identificación cuando entró por primera vez en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli y recibió el impacto de la visión del Moisés de Miguel Ángel. Como Moisés, nuestro doctor de Viena sufría el desgarro interior de dos conflictos: la lucha contra el becerro de oro de las convenciones burguesas y el dolor por la traición de su propio pueblo, con Jung liderando la contestación, como Moisés había padecido la infidelidad de Aarón. Hay mucho de religión en el corpus freudiano. Al mismo tiempo, Freud también se fijó en el mito prometeico y lo descifró desde su particular óptica pansexual. El fuego como éxtasis en la punta de la antorcha, el hígado siempre renovado de Prometeo como imagen de la libido, por no hablar de la voracidad del águila, claro. Ahora bien, cuando Freud recibió la visita de Schultz, un célebre psiquiatra alemán, le preguntó: ¿cree usted sinceramente en su capacidad para curar a los pacientes? De ninguna manera, contestó Schultz. En este caso nos entenderemos, fue la respuesta de Freud. Él creía que el psicoanálisis podría ayudar al hombre a soltar lastre represivo, pero no se hacía ilusiones ni vendía crecepelos interiores. Sus verdades son de orden estético, simbólico, como las que ofrecen las grandes novelas o dramas en que basaba sus análisis. En realidad, Freud fue el mayor teórico de la cultura del siglo XX, algunas de cuyas ideas han demostrado una operatividad innegable. Pero él no pretendió satisfacer la aspiración totalizante de sus seguidores más acérrimos, que pretenden cuajar una física de lo humano, dictar las leyes del funcionamiento psicológico mediante una decodificación más o menos intuitiva del subconsciente. El tercero de los mesías seculares es para Steiner el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Este fue de los tres el que con más humildad comprendió el papel del pensamiento mítico en la cultura. Quizá porque salió a recorrer las selvas tropicales en pos de datos que sustentasen sus teorías, en lugar de encerrarse a arreglar el mundo en la biblioteca británica o en el gabinete de Loquero. Lévi-Strauss observó que el hombre primitivo se encuentra enredado en dualidades a priorísticas que le resumen el mundo y que ofrecen resistencia al intento de síntesis racional. Ser y no ser, masculino y femenino, joven y viejo, luz y oscuridad, comestible y tóxico, móvil e inerte. Perdido entre tribus amazónicas apenas contaminadas por el logos, guiado por la noción freudiana de cultura como malestar, Lévi-Strauss revisa en negativo la leyenda de Prometeo. Si para Marx el titán era el símbolo de la inteligencia revolucionaria y de la rebeldía contra la ignorancia y la tiranía, para Lévi-Strauss el robo prometeico del fuego cifra el momento catastrófico en que el ser humano rompió con su madre la tierra. El águila enviada por Zeus para comer el hígado del rebelde simboliza el proceso de aislamiento cósmico al que es castigado el hombre por renunciar cada vez más a su parentesco con la naturaleza. La huella del mito edénico es muy visible en este tercer Mesías, y en el resabio rusoniano de su obra arraiga la fundamentación del ecologismo, una de las más reconocibles señas de identidad de lo posmoderno. Marx, Freud y Lévi-Strauss sientan para Steiner las tres primeras plazas en la fiscalía de la modernidad. Sus obras registran la gran traición, el precio económico, psicológico y antropológico que la civilización, que nosotros hemos debido pagar sin previo acuerdo, edificando el progreso sobre los escombros de la creencia, del símbolo, de la tradición, de los lazos familiares y comunitarios. Pero nuestros tres fiscales no se conforman con acreditar los hechos, sino que terminan pidiendo un nuevo ordenamiento mucho menos racional de lo que ellos sospechan. Por encima de ellos se coloca el fiscal general de la filosofía occidental, Friedrich Nietzsche, cuyo anuncio de la muerte de Dios corre paralelo al proceso de desacralización diagnosticado por Max Weber. Esta idea tremenda, la de la muerte de Dios, que es el verdadero fin de la modernidad, el corolario radical del paso del mito al logos, no está formulada por el loco de la gaya ciencia con orgullo. Permítanme citar las líneas terribles. ¿No oímos todavía el ruido que hacen los sepultureros al enterrar a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? Pues también los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios está muerto, y nosotros le hemos matado.
¿Cómo podremos consolarnos si somos los mayores asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? Desde luego no parece que se desprenda ninguna satisfacción del relato del crimen divino que hace Nietzsche. Se trata de una constatación trágica, en absoluto libre de culpa, ni del vértigo existencial a que nos aboca el deicidio, y no de esa mueca triunfante de anticristo rockero con que a veces se explica o se explicaba a Nietzsche en el bachillerato. El filósofo del superhombre también acaba copiando el dogma del pecado original, al constatar que Adán no podía hacer otra cosa que matar a Dios y alejarse de la naturaleza, pues el humano es el único animal incompleto, un inconformista de la biología que primero roba el fruto del árbol de la ciencia y luego inventa el arte para no morir de la verdad. Pero así como ninguno de los citados fiscales del deicidio moderno, maestros de la sospecha en afortunado cuño de Paul Ricoeur, pudo sustraerse a los presupuestos teóricos de los viejos mitos ni a sus promesas de redención, tampoco los hombres posmodernos saben vivir sin adorar a nuevos ídolos. Nuestro clima psicológico y social es el más afectado por la superstición y el irracionalismo de todo tipo desde el declinar de la Edad Media, escribe Steiner en ese ensayito indispensable que tituló Nostalgia del absoluto. Se cumple el pronóstico del católico Chesterton. Cuando el hombre deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Solo hay que hurgar en el revistero de un spa 5 estrellas y aspirar ese pachuli orientaloide a cuenta del karma y la armonía, o bien repasar las desmoralizantes cifras de ventas de Paulo Coelho. Un optimista racional seguro que exclamaría: parece mentira que estemos en el siglo XXI. Kundera tiene escrito que la historia artística, a diferencia de la tecnológica, no puede ser progresiva, pues la metamorfosis de Kafka no invalida al Quijote al modo en que una bombilla invalida una vela. Las verdades estéticas son eternas a partir de un grado determinado de excelencia expresiva. A la vista del comportamiento humano no queda más remedio que reconocer que la línea recta tampoco sirve para describir la evolución del pensamiento occidental, como creyeron los ilustrados del siglo de las luces y los positivistas temerarios de la Belle Époque. Las ideas se desarrollan más bien en espiral, de tal modo que los círculos que describe el floreciente neomisticismo contemporáneo giran hacia lo gótico y lo medieval en una moda que no cesa, así como los círculos que celebra en nuestro país la emergente Fuerza Podemos calcan el modelo asambleario del sindicalismo decimonónico. La vida es ondulante, avisaba ya Montaigne. Después de todo, ¿no se estructuran las hélices del ADN en forma de espiral? Ahora bien, estamos condenados a dar vueltas en el eterno retorno que Nietzsche, padre de la posmodernidad, derivó de la muerte de Dios. ¿Qué prefijo añadirán los siglos al posthistoricismo decretado por Lyotard? ¿Qué viene ahora? Ahora, como siempre, lo que viene es el pasado. El humanista quiere restaurar al pobre Prometeo en el panteón de los benefactores de la humanidad. No por nada le salió tan fea la criatura a esa profetisa de la cirugía estética que fue Mary Shelley, cuya famosa novela lleva precisamente por título Frankenstein o el moderno Prometeo. En ella, como en las visiones de Blake y las intuiciones de tantos románticos, junto a la blasfemia y la glorificación del yo, se encuentran los primeros vislumbres del trágico destino al que conducía aquel ferrocarril sin terminar, en que viajaba a toda velocidad el hombre moderno. Decía Jules Renard, siguiendo a Cicerón, que quiso escribir las memorias de Adriano porque la vida de aquel emperador acotaba el tiempo en que la égida de los dioses paganos ya había declinado, pero el cristianismo no había advenido todavía. Numerosos ensayistas han señalado el parecido de la posmodernidad con aquel periodo de paréntesis, de orfandad o de oportunidad, según se mire. De la política no cabe esperar gran cosa, y quizás sea mejor así visto lo visto el siglo pasado. El gobierno se reduce a tecnocracia, un dominio acerca del cual se consulta a los expertos, y el único debate versa sobre la elección de los medios y no sobre los fines. Ya no se aspira a la verdad, sino a consensos puntuales, y este contextualismo es para Gianni Vattimo una conquista sobre el fanatismo. Entusiasmar lo que se dice entusiasmar, poco. Vivimos el triunfo del pensamiento instrumental, que a través de la normativa Bolonia ya se apodera también de la universidad, y la consagración de la burocracia y el reglamento. Los políticos no debaten los motivos profundos de un referéndum de independencia, sino si se convoca o no con arreglo a la ley. En cuanto a los medios de comunicación, esa fantasmagoría, su proliferación en nombre de la transparencia ha terminado erosionando el propio principio de realidad, fomentando el ruido y contraviniendo el ideal ilustrado. Como vaticinó Nietzsche, no hay hechos, sino interpretaciones. No hay seres, sino acontecimientos. Hubo un tiempo en que un periodista era un intelectual. Hoy el proceso de manufactura de noticias no se distingue demasiado del que rige en una conservera de las Rías Baixas. Las redes sociales canalizan esa revisión irónica de la modernidad que pide Umberto Eco, pero también el atavismo más rupestre. Por último está la bendita tecnología,
cuya ubicuidad GPS evoca el siniestro Leviatán de Hobbes y cuya superestructura coincide con el absoluto hegeliano y con una cosa orwelliana que creo que llaman Big Data. La benemérita marca de la manzanita mordida acaba de abrir una tienda futurista al lado de mi casa, en la Puerta del Sol, y es un espectáculo contemplar cómo los urbanitas caminan abducidos hacia el seno de la ballena con una mueca mecánica de felicidad. Parece una escena de Aldous Huxley. Faltan quizás solo unos años para que los niños pierdan la facultad del habla. Pero antes de que el aislamiento sea completo, una aplicación del móvil será capaz de traducir nuestras palabras al japonés en tiempo real, y viceversa. Las escuelas de idiomas se arruinarán, pero a cambio florecerán las cátedras de animadores sociales para autistas tecnológicos. No quisiera dejarme seducir por el brillo fácil de la distopía, aunque tengo ojos en la cara. Leo en prensa que actualmente solo el 10% de los universitarios españoles escoge una carrera de humanidades, carreras que han perdido el 15% de sus alumnos en la última década. Claro que podría ser peor. Seamos apocalípticos, pero no renunciemos a la integración. Los saberes utilitarios no es que se impongan, sino que arrasan toda tierna vocación de pensador. Y preocupa francamente el devenir de la cultura de la palabra bajo la presión audiovisual y la irresistible comodidad del emoticono. Mi temperamento propende a la jeremiada, pero es preciso volver también los ojos a las colas abigarradas que concita cada fin de semana el Museo del Prado, a los resistentes silenciosos que leen libros, incluso de papel, en el metro, a la salud de la temporada lírica o teatral, pese a la crecida de impuestos confiscatorios. El canon occidental sigue vigente, damas y caballeros. Esta es mi buena nueva. Ahora solo falta que su autoridad vuelva a ser reconocida entre las élites culturales, como de hecho lo es entre el público. Es cierto que la imaginación hollywoodiense roza el plano cerebral y que los iconos pop que van muriendo en estos años no son reemplazados por personalidades de talla homologable, precisamente porque en la era YouTube la fama es cada vez más difícil de sostener. Pero también es verdad que cadenas como HBO o AMC han entronizado la ambición de la inteligencia y el puro talento narrativo en una plataforma tan poco esperanzadora como era la televisión. Al espectador de hoy le llega Shakespeare a través de Los Soprano, Tolstoy por The Wire o Scott Fitzgerald embutido en los trajes de Mad Men. Aunque la actividad de mirar una pantalla nunca ejercitará los mismos músculos intelectuales que la actividad de leer. ¿No les llama la atención esos rótulos que enfatizan la antigüedad de un comercio como cebo publicitario? Casa Paco desde 1927. Hay un prestigio subliminal en la tradición, que no solo perdura, sino que está más vivo que nunca. El fenómeno relativamente reciente de las casas rurales, con su reclamo de paz montesa, arquitectura antigua y tipismo local, no deja de crecer. Y uno no puede aspirar a mantener una relación estable si no lleva a su novia a uno de esos encantadores establecimientos con alguna periodicidad. La tradición vende, y vende porque entraña calidad decantada, garantizada por el paso del tiempo. Continúa siendo una perogrullada, escribe Steiner contra los excesos multiculturalistas, decir que el mundo de Platón no es el de los chamanes, que la física de Galileo y de Newton articuló una importante porción de realidad con el espíritu humano, que las composiciones de Mozart van más allá de los tambores y címbalos javaneses. Una cultura viva es aquella que se alimenta continuamente de las grandes e indispensables obras del pasado, de las verdades y bellezas alcanzadas en la tradición. Tradición, por cierto, cuyo hilo conservaron los copistas de los monasterios medievales. Ellos pasaron el relevo. A ver qué hacemos nosotros. Visitemos sin culpa las inocuas exposiciones de pop art o estudiemos la interesante estatuaria subsahariana que tanto hizo por Picasso. Pero hagámonos el favor de venerar las glorias del barroco con los ojos bien abiertos y el alma rendida. Occidente no es solo su arte, cuya supremacía no discutirán los propios orientales que se raciman junto al muro de entrada a los museos vaticanos. Occidente es principalmente sus ideas, su clima único de milagrosa creatividad, que alumbró la penicilina, pero también el imperativo categórico. La objetivación universal de los derechos humanos puede considerarse en buena medida la conquista de un solo hombre, llamado Immanuel Kant, que entendió la necesidad de ofrecer a los pueblos del mundo una idea de paz no sujeta a caracterización religiosa o étnica o histórica. Pero incluso Kant necesitó ser corregido, como lo necesita cualquier moralista de postulados abstractos. Fue Benjamin Constant el que se atrevió. En una época de puristas, Constant, que había asistido al funcionamiento de la guillotina, observó que los principios morales, tomados de forma absoluta y aislada, volverían imposible la propia idea de sociedad. Ese Kant, dice Constant, defiende que mentir siempre es malo. Pero mentir a un asesino que nos pregunta si nuestro amigo, al que el asesino persigue, se refugia en nuestra casa, no lo es. Ningún hombre, sentencia Constant, tiene derecho a la verdad que perjudica a otro hombre. Refutaba así con un siglo de antelación el marxismo-leninismo, que al cabo solo es la aplicación a martillazos de una abstracción.
y de paso invalida el argumento con que pretendían justificarse en el banquillo los correligionarios de Hans Frank. Solo cumplían órdenes. Constant fue también el padre de la benéfica división entre esfera privada y esfera pública que resolvió en las incipientes democracias el problema de la convivencia entre ley y moral, heredado de las teocracias. Era mármol y no papel, el soporte sobre el que el gran humanista francés estampó esta frase a principios del siglo XIX. El error libre vale más que la verdad impuesta. Sobre esta idea pivota la garantía práctica de libertad personal y derechos comunes más sólida y duradera de la historia del hombre. En tiempos de euroescepticismo se impone la necesidad de defender el obvio orgullo de ser europeo. ¿Dónde, sino en Europa, iba a arraigar el antieuropeísmo? ¿Hay documentales más antiamericanos que los firmados por americanos? La facultad autocrítica es, desde Voltaire, el más admirable y singular de todos los frutos de la Ilustración, pero porta en su interior el gusano del nihilismo. Su cultivo morboso acaba desembocando en lo que Steiner llama histeria penitencial, esa vergüenza de pertenecer a Occidente, que lleva a premiar una novela no por su calidad, sino porque la ha escrito el último superviviente de una estirpe precolombina. Basta ya de darse latigazos. El mismísimo Levi Strauss, que había edificado la más consistente reprobación del eurocentrismo, murió hace 5 años reconociendo que hoy Europa constituía la primera cultura necesitada de protección. Es verdad que el eurocentrismo amparó degollinas coloniales como la de Leopoldo II en el Congo, que en su civilizatorio nombre llevaba a cabo sus investigaciones el doctor Mengele, o abrió su vientre tenebroso el Enola Gay al paso de Hiroshima. Pero igualmente era el humanismo occidental el que inspiraba a los combatientes de Omaha, a los jueces de Nuremberg y a la pluma del señor Lincoln cuando firmó la abolición de la esclavitud. En la tradición occidental siempre hay un Constant para enderezar las desviaciones de un Kant. Y si existió el refinado genocida Hans Frank, también existió el carcelero nazi que, conmovido por el lamento del piano de Weissenberg, le ayudó a escapar del campo para que su música pudiera vivir en los oídos del mundo entero. Y por esa tradición hasta aquí hemos llegado, damas y caballeros. La modernidad es un río que ha desembocado en el mar sin orillas de la posthistoria. Ser posmoderno es experimentar esta sensación de final de todo, de final que no puede ser principio de nada nuevo, porque ningún río parte del mar hacia la montaña. Pero en este mar confluyen mareas diversas, todas ellas conocidas, porque Heráclito se equivocaba. Nos bañamos siempre en el mismo río, que lleva al mar agua idéntica, apenas reciclada, evaporada, condensada, llovida. El ciclo del agua se parece mucho al de las ideas. Como decíamos al principio, el tiempo futuro está contenido en el tiempo pasado, así como el mar posthistórico contiene ya todas las mareas. Algunas conducen a los trópicos calientes del individualismo de pulsera y todo pagado, otras al centro frío del neomarxismo, a ver si a la enésima masacre va la vencida. Las hay que transportan directamente hasta la playa cetáceos prehistóricos que no saben que están muertos. Pero en este océano hay aún mucho espacio para nadar libres y para defender la libertad de los que nadan a nuestro lado. Abolida la historia, las amenazas de siempre persisten e incluso marchan sobre la deriva sonámbula de Occidente. El reto es obvio. En primer lugar, reivindicar por orgullo y no por puro miedo a la alternativa la cultura superior fundada en la razón humanista, pero reclamar al mismo tiempo la sabiduría acumulada en el mito, que no ha dejado de probar su lucidez profética frente a la estafa del eterno progreso y sus científicos secuestradores de la moral. Para terminar, volvamos del logos a la poesía. Pongan ustedes la amenaza que quieran en el lugar alegórico del águila diabólica que baja cada mañana a cobrarnos la factura por la modernidad, es decir, a picar el hígado del pobre Prometeo, ladrón del fuego divino. Nos amenaza el autismo tecnológico, la burocracia política, la indisciplina educativa, la banalidad consumista, el mesianismo asambleario, el neoesclavismo asiático, el fanatismo terrorista, la expropiación intelectual, la irrelevancia estética, la próxima entrega de Star Wars. Tras cada lacra, hasta la fecha, el hígado del titán se ha seguido regenerando puntualmente cada noche. Y en todo caso, una variante del mito describe a Heracles matando al águila y liberando al torturado. Confiemos, entre tanto, en que a aquel que poseía el don de ver el futuro y nos trajo la luz y el calor, nunca le alcance la hepatitis definitiva. Muchas gracias. Estoy firmemente convencido que una institución como la Caixa y una fundación como Caixa Forum tiene el deber moral de mantener las puertas abiertas a las personas jóvenes.
la tentación de alimentarnos solo de consagrados cuando se organizan ciclos de este tipo es una tentación fácil, pero también fácilmente desmontable. Y aquí no necesitamos argumentar nada, sino simplemente mostrar a Jorge. Antes de dar paso a las preguntas, me gustaría simplemente hacer una referencia de carácter casi biográfico. Y es un recuerdo para un amigo que no está aquí, que vive en una isla desierta, en la isla de Ons, en la entrada de la ría de Pontevedra. Es el farero de la isla. Está solo y al mismo tiempo, un poco como recuerdan Maquiavelo, que cuando terminaba sus jornadas de trabajo se ponía sus mejores galas porque había llegado la hora de dialogar o montar una tertulia con los clásicos, pues él se dedica a traducir en este caso a un filósofo para mí entrañable, Leo Strauss, y a sus discípulos. Y de hecho se está traduciendo la obra entera. Y no solamente la traduce, sino que además pues la dita y se la envía a sus amigos como regalo de Navidad. Y no deja de ser curioso y al mismo tiempo admirable, ¿no? Que frente, o quizás sea precisamente esta la enseñanza de obras decisivas de Cameron, que cuando las grandes estructuras tambalean, está siempre la esperanza del farero que está haciendo cosas de ese tipo. Como el protagonismo lo tiene Jorge, tienen ustedes la posibilidad de dirigirle las preguntas que les parezca pertinentes. Si un momento os llegará el micro correspondiente. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es José María Sánchez, antes que nada. Y como creo que es bueno ubicarse, aunque sea por etiquetas, yo soy de los que piensan